acompaña esta noche la profesora Susana Mangana. Un gusto recibirte, Susana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Pepe. Un gusto estar contigo otra vez. Bueno, hoy no vamos a hablar de Israel y Palestina, de Palestina e Israel, porque eso quedará para el programa del próximo día viernes, programa especial a partir de las 21 horas, donde estaremos desgranando, así con más tiempo, todo lo que está ocurriendo en esa zona del mundo. Pero nos vamos a quedar con otra información internacional que también está acaparando las portadas de los medios de comunicación. Hay una nueva guerra en Irak, hubo un golpe de Estado. ¿Qué está pasando? ¿Vuelve Estados Unidos? Efectivamente, vemos que las tropas estadounidenses, en concreto la aviación norteamericana, está bombardeando por estas horas posiciones estratégicas del autoproclamado Estado Islámico, un grupo ultrarradical y violento que está muy fuertemente pertrechado y bien armado. Además tienen disciplina, son mucho más sofisticados en cuanto a su armamento y que están acaparando mucho más territorio del que se sospechaba hace un mes, por ejemplo, al norte de Irak, en lo que llamaríamos el Kurdistán. Luego, 3 años después de que Obama sacase los efectivos militares de territorio iraquí, tienen que volver a una guerra, esta vez no con el envío de tropas, no con el envío de una ofensiva terrestre, pero sí con bombardeos aéreos, pero también para proteger a las minorías religiosas y étnicas instaladas allí en Irak. Y me parece que eso es una súper noticia, es algo que tenemos que ocuparnos de ello más que preocuparnos, porque para que se haya llegado a este estado de situación, donde en una década han tenido que huir de sus hogares, emigrar o han tenido que convertirse 1 millón de cristianos solamente en Mosul, una de las capitales al norte de Irak, es que las cosas ya se hacían mal de antes, es decir, se vulneraban los derechos, sobre todo los derechos de las minorías. Y ahí tenemos que hablar, como siempre explicamos, Pepe, de un puzzle étnico-confesional. En Irak tenemos hoy una guerra sin cuartel entre musulmanes, algunos son suníes, la mayoría son chiíes, pero también hay otros grupos allí étnicos, como por ejemplo los kurdos. Y también tenemos que hablar por estas horas de una minoría que son los yazidíes, que son considerados adoradores del diablo por la mayoría de los musulmanes, y es por eso que los condenan como herejes a la muerte, y que 15.000 integrantes de esa agrupación religiosa, puesto que siguen siendo árabes, siguen siendo iraquíes, pero ellos se denominan dawasin, es decir, el nombre yazidí viene del término iset en persa, que significa ángel o deidad, y entonces se los confunde con adoradores de un diablo. El caso es que en el fondo combinan ritos tanto del zoroastrismo como el respeto a la Biblia, al Corán, pero en cualquier caso lo que es triste es que no vemos una condena enérgica, Pepe, por parte de los países musulmanes que sí quieren tener un rol más protagónico en aquella región. Nos referimos, por ejemplo, a Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, países que gozan además de un buen colchón financiero, pero también de una cierta y relativa estabilidad política en un momento en que Oriente Medio realmente está al rojo vivo. Y por otras horas también tendríamos que hablar de Turquía, ¿no? Un país que también se ve afectado por la violencia del Estado Islámico y que también ha forjado una suerte de alianza con forceps, diríamos, con los kurdos, que hasta hace muy poco los peleaban, y ahora los peshmergas, el ejército kurdo, está sirviendo también de barrera para que no avance el Estado Islámico, entre otras cosas, hacia fronteras de Turquía. Está bien que hablemos de la defensa de las minorías y el papel que puede tener una potencia allí en esa zona del mundo, pero tampoco podemos caer en la ingenuidad que solamente se trate de ese tema, ¿no? Habiendo tanto en juego ahí. Evidentemente, lo que vemos entonces es que el Estado Islámico fue avanzando hacia el norte de ese Kurdistán, que no es independiente, pero sería territorio del Kurdistán iraquí, y allí lo que tenemos es una cuenca petrolífera. Es decir, ¿por qué hace un siglo, cuando se derrumbó el Imperio Turco-Otomano y fue una fuerte penetración de las colonias europeas, Francia y Gran Bretaña, ese reparto de las provincias árabes del Imperio Otomano, ¿por qué no les tocó un territorio independiente al que llamar Kurdistán, a pesar de que son 46,5 millones de personas? Pues porque justamente están asentados como pueblo entre el Mar Negro y el Mar Caspio, donde hay una cuenca petrolífera muy importante, y en concreto hoy día, en el 2014, los yacimientos de Irbil y de Kirkuk son yacimientos petrolíferos muy importantes. Por eso es que también ahora, con el nuevo gobierno que se acaba de conformar, también de una manera un tanto extraña, porque Nouri al-Maliki, hasta ayer el primer ministro de Irak, rehúsa, digamos, de poner su cargo, rehúsa entregarlo porque entiende que ganó junto con su coalición las elecciones parlamentarias de abril pasado, pero por otro lado Kerry y Estados Unidos, sobre todo Kerry como vocero, como secretario de Estado, dicen que
queremos un gobierno de unidad nacional porque es la única manera de que vuelva la paz y la estabilidad, han forzado la mano para que de esa manera los propios chiíes elijan también a otro primer ministro que sigue siendo chií, pero que se espera de él que pueda tener políticas mucho más inclusivas de todos los grupos, tanto étnicos como confesionales, es decir, no seguir marginando ni a los kurdos ni a los suníes, porque lo que en realidad quiere Estados Unidos, y eso es lo que se sospecha desde Occidente, también desde otras cancillerías europeas, es realmente mantener bajo control de los kurdos y por tanto de sus aliados, de los norteamericanos, la explotación de esos yacimientos petrolíferos. Y por una vez en la historia del pueblo kurdo, quizás ahora sea el momento de que puedan también ellos negociar con ese apalancamiento que les otorgan los pingües beneficios de la extracción de ese petróleo, conseguir un territorio para un Kurdistán independiente. Pero ahí me temo que no es solo Irak el que decide, sino que también tenemos kurdos diseminados en la geografía de Mesopotamia antigua. Por ejemplo, Siria, Turquía, pero también Irán. Y otro actor muy relevante, sobre todo en la escena iraquí, es Irán. No olvidemos que a partir de la caída del régimen de Saddam Hussein, el que realmente tuvo acceso a la población chií, que siempre la tuvo, pero mucho más ahora en un Irak post-Saddam, ha sido Irán. Con lo cual, ahí yo creo que Estados Unidos e Irán tienen que negociar de qué manera también pueden contener el peligro del Estado Islámico, que está siendo mucho más osado en sus tácticas, en su metodología, que la propia Al-Qaeda. ¿Qué población aproximadamente hay en el norte de Irak? Bueno, estamos hablando de que los kurdos hoy en Irak son aproximadamente entre el 15 y el 20%, pero exactamente la cantidad de millones es difícil saber porque muchos de ellos han sido migrantes y lo siguen siendo, especialmente, por ejemplo, los cristianos. Lo que sí sabemos es que ha habido un éxodo masivo de esos cristianos del rito católico caldeo, por ejemplo. En esa década se ha perdido 1 millón de personas. Hoy tenemos que contabilizar apenas 450.000, 500.000 cristianos en Mosul y alrededores, en lo que llamamos la planicie del Nínive. Y estamos hablando de una población de unos 500.000 yazidíes, 15.000, 20.000 de los cuales han tenido que huir y refugiarse en las montañas, pero con el calor que hace allí ahora, Pepe, realmente están abocados a un exterminio si no son de alguna manera auxiliados, ya sea por Estados Unidos o, por ejemplo, por la aviación turca. Por ahora lo que sabemos es que Estados Unidos está lanzando lo que llamamos como raciones de supervivencia o de combate, que incluyen pues agua, incluyen alimentos básicos, alguna golosina o chocolatina para darles energía. Pero claro, están realmente atrapados en esas montañas porque o vuelven a sus localidades y se enfrentan a estos energúmenos del Estado Islámico que, sin creer en todas las fotografías que vemos diseminadas en la red de redes, ¿verdad? Sobre todo en las redes sociales, en Twitter, pero también en Facebook, realmente es muy triste que a personas que son pobladores autóctonos de ese territorio, porque los cristianos están allí mucho antes que la llegada del Islam, y también los yazidíes, que justamente su nombre, Dawasín, como ellos mismos se denominan, proviene de las iglesias y las diócesis nestorianas, una suerte de cristianismo primitivo, por tanto están enraizados también con el origen de la cristiandad en las iglesias de Oriente. Es muy triste que tengan que huir de su casa con lo opuesto o enfrentarse a, por ejemplo, actos de limpieza étnica, como puede ser, por ejemplo, violaciones en masa de las mujeres, pero también que los obliguen a pagar un impuesto, un canon de protección, o si no, que simplemente los pasen a cuchillo o los decapiten, ¿verdad? Con lo cual, yo también reitero desde aquí que haya un compromiso de los televidentes de no difundir esas imágenes, porque a veces una mentira repetida 1000 veces se torna verdad, ¿verdad? Y si no tenemos la seguridad de que esas fotos son realmente reales, empezamos a ver demasiadas cosas que hieren la sensibilidad incluso de personas que nos dedicamos al análisis de grupos terroristas. Sabes que tocaste un punto extremadamente sensible en lo que tiene que ver con la comunicación y más a través de este medio, ¿no? ¿Qué hacer con el tema de esas imágenes que llegan vía agencias internacionales? No mostrarlas significa tener un cuidado y una atención hacia el televidente, porque son realmente muy fuertes. Mostrarlas también es una forma de decirles, esto es lo que está ocurriendo. Es una bofetada, pero lo tienen que ver porque de otra manera no hay forma de acceder a eso. ¿Qué posición tenés con respecto a eso? Yo creo que realmente ahí suscribo la idea de personas como, por ejemplo, el director de la revista Letras Libres de México, Crosser, me parece que es su apellido, escribió un artículo de opinión en El País de España esta semana que me pareció bien interesante. Él habla de lo difícil que es la navegación justamente en la red de redes
redes y por eso hablamos de navegar en Internet. Yo creo que tenemos que llamarnos todos los usuarios a un poquito de autocontrol y ejercer una suerte de enmienda intelectual. Quiero decir con esto que tiene que haber una responsabilidad en el uso de esas imágenes. Si no sabemos quiénes son los que las sacaron, las tomaron las fotografías, qué fuente confiable son, es muy difícil saber si eso realmente está sirviendo a una causa, porque también estamos demonizando a 1.400 millones de personas, porque este grupo tan energúmeno también hace una mala interpretación de las Sagradas Escrituras del Islam. Ellos autoproclaman califato islámico, burlándose entonces de la historia de los propios musulmanes y de otros cargos nobiliarios, lo hemos dicho también aquí, pero lo importante es que yo creo que tenemos que tener presente que no tendría que hacer falta ver esas imágenes tan chocantes, tan hirientes, para darnos cuenta de que es hora de preocuparnos y ocuparnos de esta problemática, que hay medidas que se pueden tomar, como por ejemplo en los foros multilaterales, exigir a los países musulmanes, ya sea Indonesia, Malasia, pero como dije antes Qatar, que no solo se dediquen a la tarea de organizar, por ejemplo, un mundial de fútbol en el 2022 que les sirve como vidriera, sino que demuestren que tienen cintura y estatura política para también, entre otras cosas, mejorar el respeto a los derechos de sus propias minorías en sus territorios. Pero también queremos ver un cónclave de líderes religiosos musulmanes que condene específicamente estos actos de limpieza étnica que están perpetrando grupos como Estado Islámico o, por ejemplo, Al-Qaeda, que sigue activa. No porque no haya habido un nuevo atentado en Occidente tenemos que sospechar que ha terminado su modus operandi. Con lo cual yo creo que es hora también de que a esos países que quieren tener otro rol más preponderante en la escena internacional sepan estar a la altura de la responsabilidad que eso conlleva. ¿Y por qué ese cambio de Estados Unidos en tan poco tiempo? Bueno, yo creo que Estados Unidos, primero, el presidente Obama es un presidente que está demostrando tener una debilidad en cuanto a su política exterior. Comenzó con demasiadas expectativas, aquel mítico ya discurso de la Universidad del Cairo en el 2007, pero en los hechos yo creo que ha pesado mucho psicológicamente lo que fue esa guerra unilateral lanzada por Estados Unidos, esa invasión a Irak, y ahí vemos lo que ha ocurrido en Irak, un país que tenía una estabilidad económica, política, resulta que ahora sus ciudadanos están viviendo una suerte de guerra civil y todo hace pensar que se va a dar otra guerra civil dentro de la propia guerra civil, porque si Nuri al-Maliki no se hace a un costado, vamos a tener grupos chiíes enfrentados a otros chiíes y esto solamente puede añadir más caos, y Obama pide y le dice al Estado iraquí: ustedes se tienen que hacer cargo de este problema, nosotros podremos asesorar, apoyar, pero no vamos a enviar más tropas. Pero yo creo que también es un rezongo, de alguna manera es un desafío para países como Turquía, que una vez más quieren entrar a la Unión Europea, pero por otro lado vemos que son parte interesada en el conflicto, por lo menos del pueblo kurdo. Con lo cual yo creo que hay mucho trabajo por hacer y desde América Latina tenemos que estar atentos a esa nueva geopolítica. Gracias, Susana, como siempre. Te Gracias esperamos el próximo viernes. Así será.